Muy buen día, tengan estimado público que está viendo el video en este momento. Nosotros somos el grupo número 4 de la clase de Historia de Honduras. Les vamos a impartir un tema muy importante, la crisis de 1929 y la guerra entre Honduras y El Salvador. Mi nombre es Oscar Castellanos. Mi compañero Olvin Ruiz, Roger Guillén, Víctor Bueso, Teófilo Maldonado y Steven Vega. Ya. Con ustedes, Oscar Castellanos. Les voy a hablar sobre las causas de la crisis de 1929. Sobre las causas de la crisis hay distintas interpretaciones. Superproducción, ante un producto que no demanda más productos. Subconsumo, también se benefician las clases superiores y la mayoría se empobrece. Crecimiento de la bolsa artificial. Desde 1925 la economía había ido creciendo de manera espectacular en Norteamérica. En esa época de optimismo, el mayor negocio era invertir. Los créditos que los bancos prestan crecen de manera espectacular y así mucha gente los solicita. La economía fue creciendo de manera espectacular. Ese desajuste tenía que estallar y así lo hizo el jueves 24 de octubre de 1929. Y es aquí donde comienza la crisis. Superproducción y consumo. En industria se había producido un incremento importante en la producción tras la recuperación de la crisis de 1921. En la agricultura, el avance de la producción es importante. Varios años de buena cosecha habían generado superproducción. También existe otro fenómeno, el de subconsumo. En el campo la situación era crítica. Al haber abundancia de productos agrarios, los precios eran bajísimos y el campesinado estaba arruinado. La superproducción genera una baja en los precios al no poder ser absorbido por el mercado. Esto genera caída de empresas y ruina de granjeros. Desarrollo de la crisis. El 24 de octubre, conocido como lo que es el Jueves Negro, se produce un desplome. 13 millones de acciones salen al mercado y no encuentran comprador. Este desajuste hace que el valor de las acciones caiga en picado. En la primavera de 1930, la banca Morgan, como la tenemos aquí, saca a mercado el valor de las acciones acumuladas. Los bancos necesitan dinero y venden acciones. En el panorama empresarial la situación es también angustiosa. Se cierran empresas por falta de capital. Expansión de la crisis al resto del mundo. Estados Unidos es el primer productor y principal mercado. Tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente Europa, América Central, América del Sur. Y al producirse lo que es una crisis, Estados Unidos retiraría los capitales invertidos en estos países. En el año de 1928 se dieron los primeros síntomas de que la tendencia alcista de la bolsa podía cambiar. Contracción de la industria de la construcción, quiebra de algunas empresas, retirada de algunos capitales invertidos en Europa, cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso limitar el crédito. En general, no se hizo caso de estos primeros avisos. El jueves 24 de octubre se produce un desplome de la bolsa y aquí es el inicio de la crisis. Los países más afectados son Alemania y Austria. En 1930, el Reichstag alemán rechaza los ajustes presupuestarios que solicita el gobierno y como respuesta disuelve el Parlamento alemán y se convocan elecciones que suponen el ascenso de Hitler y el partido nazi. Francia es el país menos afectado. Está menos industrializado y posee una agricultura diversificada. De todas maneras, a Francia siempre le afectó. ¿En qué? En la quiebra de algunos bancos. Gran Bretaña tiene ventajas para afrontar la crisis. Tiene oro y respalda su moneda. En segundo lugar, puede comerciar y obtener productos. Medidas adoptadas contra la crisis. Estados Unidos, Roosevelt y el New Deal. Aquí lo tenemos. En 1933 se acaba el gobierno republicano y Hoover es derrotado. Llega al poder Roosevelt, un hombre enérgico y con un grupo de economistas que querían dar freno a la crisis. Su política se va a llamar el New Deal. ¿Qué quiere decir? Nuevo reparto. El Estado opta por intervencionismo en la economía y potenciar la subida de precios. Medidas de orden financiero para salvar
el sistema bancario. Objetivo fundamental era reformar el sistema bancario. En el orden monetario se produjo la devaluación del dólar. Con ello se conseguía el aumento de precios. Aparte de esto, también se sacó a la circulación varias monedas. Y la última reforma fue el de reformar la bolsa. Medidas para la agricultura. Roosevelt pedirá a los agricultores que reduzcan las cosechas a cambio de indemnizaciones. Esta política contaría con inconvenientes. Los agricultores que cooperaban recibían indemnizaciones y la subida de precios les beneficiaba a ellos. Las normas se hicieron obligatorias para el sector algodonero. Por último, la subida de los precios de los productos agrícolas era buena para aumentar el poder adquisitivo y relanzar la demanda, pero era mala para las clases desfavorecidas urbanas. Medidas sociales. Se trata de favorecer a los más afectados, entre ellas el aumento de salarios, a los parados. ¿Qué quiere decir a los parados? A las personas que no tienen empleo ni nada. Aquí se encuentra el relanzamiento de un vasto programa de obras públicas. ¿Cuál era el objetivo? Dar trabajo a las personas desempleadas. El balance del New Deal era positivo y ayudó a salir de la crisis. En 1934 sus resultados eran modestos y en 1935 dio un giro importante en la sociedad. La recuperación se consolidó en el año de 1937. Medidas tomadas en Europa. Casi todos los países optaron por una política deflacionista o de recortes. Entre las medidas más importantes estaba el lograr el equilibrio presupuestario y evitar fuga de capitales, reducción o congelación de salarios. Francia afectó la crisis. Aquí tenemos Francia. Afectó la crisis sobre todo en 1933 y en 1935. Se constató también el fracaso de la política deflacionista. En 1936 habrá un triunfo de izquierdas, conocida como el Frente Popular. Nacionalizó los ferrocarriles y llegó a compromiso con los sindicatos para crear empleo en obras públicas y así aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la jornada laboral a 40 horas. Tras el gobierno del Frente Popular, sube al poder un gobierno de derechas que producirá el relanzamiento de la economía. Se produce así una ligera recuperación. Gran Bretaña. Desde 1933 a 1936 se produjo una notable recuperación económica debido a una política contradictoria. Por un lado de recortes y por otro lado se devalúa la libra para generar un aumento de precios. Las recuperaciones se harían notar en el sector del automóvil, el eléctrico y de la construcción. El relanzamiento definitivo de la economía se producirá al aumentar los gastos e inversiones de la industria armamentista de 1938 a 1939. Con ustedes, Olvin, yo les voy a hablar acerca de la crisis económica y sus consecuencias. La crisis económica mundial fue a escala mundial. La crisis económica afectó tanto a los países industrializados como los en vía de desarrollo. Las consecuencias de estos fueron el desempleo, el aumento de delincuencia. A raíz de esto, el país se vio en la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar el desarrollo económico del país. Uno de los países más afectados por la crisis fue Estados Unidos. Desaceleraron el nivel de producción y consumo a tal punto que se vio afectada la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, que la crisis económica deja marcado su historia y cuando sucede esta crisis cuesta bastante que un país vuelva a su economía normal. Cuando ocurrió esta crisis, las organizaciones internacionales como el FMI o Fondo Monetario Internacional, el BID o Banco Interamericano de Desarrollo, jugaron un papel muy importante en cuanto a la crisis. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de ver la economía, la estabilidad económica que tiene un país. Dice, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres del continente americano. Las consecuencias de esto son Honduras, la falta de producción agrícola, el desempleo, la delincuencia. Como les decía anteriormente, las consecuencias de la crisis económica, a raíz de esto surgieron varios organismos, como ser la FAO. ¿Qué es la FAO? La FAO es una organización
que ayuda más que todo al sector agropecuario para mejorar su producción día a día y así salir adelante. Dice que en el 2008 comenzó a destruirse el empleo, más que especialmente en Europa. ¿Por qué? En este año, Europa, era difícil encontrar trabajo cuando ocurrió esta crisis. Crisis de 1929, las consecuencias fueron devastadores. A causa de esto, los bancos entraron en quiebra, cierre de las empresas, aumento de la delincuencia. Desde el punto de vista político también hubo consecuencias fuertes. Demografía, disminuyó en Estados Unidos el índice de natalidad. De lo contrario, en Europa aumentó. Por primera vez aquí se prohibió la entrada de inmigrantes a este país. Debemos tener en cuenta que la economía forma parte de nuestro ambiente, o mejor dicho, de nuestro entorno. La economía es la base fundamental de la vida de las personas. Con ustedes, Roger Guillén. Yo les voy a hablar acerca de la Alianza para el Progreso. El fundador fue el John F. Kennedy. Cuando el presidente John F. Kennedy puso en marcha un ambicioso programa de ayuda exterior conocido como la Alianza para el Progreso, lo propuso como un plan de 10 años para ayudar a construir un hemisferio en el que todos los hombres puedan tener la esperanza de un estándar de vida apropiado, en el que todos puedan vivir su vida con dignidad y libertad. Una de las reuniones más importantes fue la de Uruguay. Detalles posteriores fueron elaborados y debatidos en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, CIES, llamada también Conferencia de Punta del Este, en el que se dio del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. En dicha reunión habían delegados de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, incluida Cuba, representada por Ernesto El Che Guevara. Las principales medidas eran una reforma agraria en función de mejorar la productividad agrícola, libre comercio entre los países latinoamericanos, modernización de la infraestructura de comunicaciones, reforma de los sistemas de impuestos, acceso a la vivienda, mejorar las condiciones sanitarias para elevar la expectativa de vida, mejora en el acceso a la educación y erradicación de analfabetismo, precios estables y control de inflación y cooperación monetaria. Aunque la Alianza para el Progreso no alcanzó muchos de sus objetivos, finalmente fue disuelta. Si logró algunos logros mensurables, el programa probablemente sea mejor juzgado en términos de cómo afectó a la gente. Individualmente, en el hemisferio, dijo Taft, la Alianza dio apoyo a la construcción de viviendas, escuelas, aeropuertos, hospitales, clínicas, proyectos de purificación de agua en toda América Latina, donde también se distribuyeron textos escolares gratuitamente. En su discurso inaugural en enero de 1961, Kennedy prometió a nuestras repúblicas hermanas convertir las buenas palabras en buenas obras, en una nueva alianza para el progreso para ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a librarse de las cadenas de la pobreza. Kennedy anunció oficialmente la Alianza para el Progreso durante una recepción en la Casa Blanca para el Cuerpo Diplomático de América Latina el 13 de marzo de 1961. La negativa de Cuba no era de extrañar, ya que la Alianza del Progreso se creó como una forma de contrarrestar la influencia de su revolución y apoyar medidas más reformistas. Tal era el modelo que Estados Unidos veía en presidentes como Rómulo Betancourt de Venezuela de 1959 a 1964, Jânio Quadros, Brasil, 1961, Arturo Frondizi, Argentina, 1958 a 1962, Fernando Belaúd Terry, Perú, 1963-1968, Eduardo Frei Montalva, Chile, 1964-1970, Alberto Lleras Camargo, Colombia, de 1958 a 1962, y Carlos Lleras Restrepo de Colombia en 1966 a 1970. Mi nombre es Víctor, les seguiré extendiendo un poco más el tema
acerca de lo que es el neoliberalismo. El modelo neoliberal actúa y promueve fundamentalmente la total libertad de movimiento de capitales, bienes y servicios junto a una amplia apertura de las economías de las naciones y las relaciones de competencia en lo que es el mercado. En el mercado mundial, de una absoluta independencia, en un contraste, la fuerza laboral es la única mercancía que no posee libertad de mercado, extendiendo constantes presiones por parte del Estado para reducir su valor y costos. Dichas medidas pueden incluir desde legales pasando por la represión de lo que son los movimientos laborales, coactan de los sindicatos y organizaciones de los trabajadores y sus líderes. El neoliberalismo promueve enérgicamente la eliminación de las funciones reguladoras del aparato del Estado junto a la desnacionalización y privatización de sus bienes y servicios, en otras palabras, como ocurría en el pasado. Este modelo económico promueve que sea el mercado encargado de determinar el crecimiento de la producción, distribución, renovación de tecnología e incluso las necesidades sociales. Aquí el problema principal es que una vez que se reduce y se debilita el rol del Estado, se disminuye la capacidad de la economía nacional para detener y confrontar las presiones financieras externas. Más aún, el Estado es el único mecanismo que existe en una nación que puede crear las instancias necesarias para suavizar los efectos de las presiones, las crisis internacionales y otros problemas similares. Para aliviar las consecuencias sociales negativas del modelo neoliberal, los promotores de este sistema económico han eliminado ciertos espacios, tales como la negociación colectiva de los conflictos laborales, favorecido el crecimiento de la economía informal, de la puesta en marcha de algunos programas de asistencia social, las cuales tienen un efecto más propagandístico que reales, tales como es la extensión de pagos de la cesantía y bienestar social en el caso de las naciones desarrolladas, de empleo mínimo en el caso de algunos países de lo que es América Latina. El discurso neoliberal dice que nos acentúa la ideología que pregona la incapacidad del Estado como un administrador y empresario junto a una serie de los que son los principios. Estos principios esgrimidos, que es atacar y defenderse para promocionar un dicho modelo económico entre estas naciones y principios elevados a la categoría de dogmas universales para ser parte de lo que son los liberales, y se pueden mencionar la competencia, una fuerte disciplina laboral, pragmatismo y el reemplazo de lo que es las agrupaciones sociales de masas que por grupos pequeños o individuos como los agentes intermediarios e interlocutores principales en la sociedad. Los proponentes del liberalismo también enfatizan en lo que es la reorganización de la economía mundial de acuerdo a los nuevos intereses y necesidades de lo que es el capitalismo, y las corporaciones multinacionales son el resultado de lo que es la evaluación histórica de las sociedades más importantes. Esta evaluación histórica se presenta como un proceso al que hay que unirse inevitablemente para utilizar o justificar la desnacionalización de los estados de América Latina, región que debe pagar para integrarse al nuevo orden económico mundial. Lo anterior se refuerza con la caída del bloque socialista y del desmantelamiento de la Unión Soviética. Finalmente, de acuerdo al modelo neoliberal, el desarrollo, justicia social y democracia también ha sido redefinido. Desarrollo, por ejemplo, se describe como una meta que todos los países pueden alcanzar. Si estos se unen los procesos neoliberales, los cuales se representan como una etapa que requiere tiempo y sacrificio. Así la justicia social se define como una función
de las oportunidades creadas por el esfuerzo individual de las personas, mientras que la democracia es un valor universal sin un contenido de clase o calificaciones políticas de izquierda y derecha. Con ustedes, Teófilo, yo les voy a comentar un poco sobre la CEPAL, que es la Comisión Americana para América Latina. Fue establecida por la resolución 106 del Consejo Económico Social el 25 de febrero de 1948. Es una de las regionales, de las 5 regionales de la ONU. Tiene su sede en Santiago de Chile y el objetivo de esta es contribuir al desarrollo de América Latina y las relaciones económicas entre los países de América y el mundo para mejorar la economía de todo el mundo. La CEPAL tiene 44 países miembros y 12 miembros asociados, por los cuales está en ella está toda América, y también del otro lado del mundo tenemos a España, Italia, Francia, Japón, entre otros países. Les voy a comentar un poco también sobre la crisis de 1969 entre la guerra de El Salvador y Honduras, también conocida como la Guerra de las 100 horas. Ahora les voy a hablar un poco sobre la crisis de 1969 entre la guerra de El Salvador y Honduras, que dice que a tempranas horas de la noche, el 14 de julio de 1969, mientras implantaba un boletín informando los resultados de los partidos de ese día, se interrumpió al locutor mencionando que las tropas salvadoreñas estaban invadiendo nuestro país y que estaban iniciando una guerra entre sí. La causa de esta guerra fue el retorno masivo de los salvadoreños a su país y también el maltrato de las policías militares cuando se hacían estas deportaciones. Se tuvieron que implementar muchas medidas. Vino la OEA a establecer varios tratos para que se cesara un poco el fuego y no siguiera la pérdida de vidas humanas, ya que tomaron por sorpresa a Honduras, a la cual nuestro ejército tomó medidas y con ayuda de muchos civiles pudimos contrarrestar los ataques de los salvadoreños. Mientras tanto, la OEA, reunido con el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador, se llegó a un trato que favoreció a Honduras. Les voy a mencionar una de las consecuencias. 4.000 muertes, de 4.000 a 6.000 muertes civiles y más de 15.000 heridos. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños que vivían en Honduras fueron deportados a su país de retorno. Con ustedes, Steven Vega. Les voy a impartir una información acerca del ferrocarril interoceánico en Honduras. Este es un proyecto que se quiere llevar a cabo durante el mandato del presidente Porfirio Lobo Sosa. Sí se firmó un acuerdo. Este proyecto viene a impartir un desarrollo o a cómo nos miran a nivel internacional en cuanto al desarrollo y subdesarrollo que hay en nuestro país. Las autoridades del gobierno se reunieron con ejecutivos de la empresa china Hamburg Engineering Company para llegar a un acuerdo y firmar un contrato sobre el estudio o para hacer el estudio de la factibilidad del ferrocarril y los megapuertos en Amapala y Puerto Castilla. El ministro por ley de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, Adolfo Raquel Juan, indicó que después de dicha reunión sí se llegó a un acuerdo y se firmó dicho contrato y cada quien tiene una copia del mismo, o sea, el gobierno y la empresa. 10 líneas ferroviarias tendrá el carril, que tendrán conexiones hacia el puerto de Amapala, Puerto Cortés y Puerto Castilla. Además, conectará Puerto La Unión, que queda en El Salvador, Puerto Santo Tomás en Guatemala y Puerto Corinto en Nicaragua. También unirá o cruzará Tegucigalpa, el Valle de Comayagua y Potrerillos Cortés. El proyecto consiste en unir Puerto Castilla en el Caribe y Amapala en la isla del Tigre, que queda en el Golfo de Fonseca.
que comparte Honduras con El Salvador y con Nicaragua. Y esto se unirá mediante las líneas ferroviarias que les acabo de comentar. El ferrocarril interoceánico en Honduras será para atender la carga de barcos de más de 300,000 toneladas, mientras, o haciendo diferencia, que el Canal de Panamá y el interoceánico que hay en Nicaragua no pueden, porque solo son capaces o están capacitados para barcos menores de 100,000 toneladas. En el sector Jícaro Galán, esto queda ubicada al sur de Honduras, se construirá un acopio de mercadería para almacenar 240,000 contenedores. Las obras. El proyecto consiste o inicia incluyendo 10 líneas ferroviarias, 2 ciudades modelos y los 2 puertos que podrán recibir 6 barcos al mismo tiempo, como les comenté, con una carga de más de 300,000 toneladas. Datos y costos del proyecto. Para poder iniciar, solo para poder iniciar el proyecto, se requiere una inversión inicial de 5,000 millones de dólares. Esto equivale a unos 150,000 millones de lempiras. Los ingresos que recibirá el gobierno solo por operaciones, ya cuando esté establecido el ferrocarril y todas las instalaciones, serán de 887 millones de dólares, unos 18,417 millones de lempiras. Y se generarán, que esto es lo que importa y viene a influir bastante al pueblo, es que generará al principio de las obras 200,000 empleos directos y 800,000 empleos indirectos. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo de parte de nosotros. Esto nada más fue para enriquecer su conocimiento sobre lo que pasó, está pasando y pasará en nuestro país. Gracias por su apoyo y por ver este video. De la producción es importante. Varios años de buena cosecha habían generado superproducción. También existe otro fenómeno, el de subconsumo. En el campo la situación era crítica. Al haber abundancia de productos agrarios, los precios eran bajísimos y el campesinado estaba arruinado. La superproducción genera una baja en los precios, al no poder ser absorbido por el mercado. Esto genera caída de empresas y ruina de granjeros. Desarrollo de la crisis. El 24 de octubre, conocido como lo que es el Jueves Negro, se produce un desplome. 13 millones de acciones salen al mercado y no encuentran comprador. Este desajuste hace que el valor de las acciones caiga en picado. En la primavera de 1930, la banca Morgan, como la tenemos aquí, saca al mercado el valor de las acciones acumuladas. Los bancos necesitan dinero, subconsumo. También se benefician las clases superiores y la mayoría se empobrece. Crecimiento de la bolsa artificial. Desde 1925 la economía había ido creciendo de manera espectacular en Norteamérica. En esa época de optimismo, el mayor negocio era invertir. Los créditos que los bancos prestan crecen de manera espectacular y así mucha gente los solicita. La economía fue creciendo de manera espectacular. Ese desajuste tenía que estallar y así lo hizo el jueves 24 de octubre de 1929. Y es aquí donde comienza la crisis. Superproducción y consumo. En industria se había producido un incremento importante en la producción tras la recuperación de la crisis de 1921. En la agricultura, el avance de y venden acciones. En el panorama empresarial la situación es también angustiosa. Se cierran empresas por falta de capital. Expansión de la crisis al resto del mundo. Estados Unidos es el primer productor y principal mercado. Tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente Europa, América Central, América del Sur. Y al producirse lo que es una crisis, Estados Unidos retiraría los capitales invertidos en estos países. En el año de 1928 se dieron los primeros síntomas de que la tendencia alcista de la bolsa podía cambiar. Contracción de la industria de la construcción, quiebra de algunas empresas, retirada
de algunos capitales invertidos en Europa, cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso limitar el crédito. En general, no se hizo caso de estos primeros. Muy buen día, tengan estimado público que están viendo el video en este momento. Nosotros somos el grupo número 4 de la clase de Historia de Honduras. Les vamos a impartir un tema muy importante, la crisis de 1929 y la guerra entre Honduras y El Salvador. Mi nombre es Oscar Castellanos. Mi compañero Olvin Ruiz, Roger Guillén, Víctor Bueso, Teófilo Maldonado y Steven Vega. Ya. Con ustedes, Oscar Castellanos. Les voy a hablar sobre las causas de la crisis de 1929. Sobre las causas de la crisis hay distintas interpretaciones. Superproducción, ante un producto que no demanda más productos. Los avisos. El jueves 24 de octubre se produce un desplome de la bolsa y aquí es el inicio de la crisis. Los países más afectados son Alemania y Austria. En 1930, el Reichstag alemán rechaza los ajustes presupuestarios que solicita el gobierno y como respuesta disuelve el Parlamento alemán y se convocan elecciones que suponen el ascenso de Hitler y el partido nazi. Francia es el país menos afectado, está menos industrializado y posee una agricultura diversificada. De todas maneras, a Francia siempre le afectó. ¿En qué? En la quiebra de algunos bancos. Gran Bretaña tiene ventajas para afrontar la crisis. Tiene oro y respalda su moneda. En segundo lugar, puede comerciar y obtener productos. Medidas adoptadas contra la crisis.